Sean bienvenidos a este video donde se hablará sobre la uropatía obstructiva en niños, de parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, elaborado por mi persona, Helen Rivera. La obstrucción urinaria se define como cualquier restricción del flujo urinario que ocasiona una acumulación de orina y mediante un incremento de lo que es la presión retrógrada, inicia una compleja secuencia que causa una alteración de la función renal, aunque cuando ocurre durante la época fetal sus efectos pueden ser aún más importantes. La uropatía obstructiva puede conllevar a una nefropatía obstructiva, esto dependiendo de su intensidad, si es únido bilateral, el tiempo que tenga la uropatía de evolución, si se libera o no la obstrucción y una coexistencia o no de una infección. Entre sus causas encontramos la estenosis pieloureteral, la cual es la causa más frecuente de hidronefrosis obstructiva en el recién nacido y habitualmente secundaria a un estrechamiento fibrótico de la unión entre la pelvis renal y el uréter, o ya más raramente puede ser secundaria a una estenosis extrínseca producida por un vaso renal anómalo que irriga el polo inferior renal. Tenemos la estenosis ureterovesical. Este es un proceso obstructivo del uréter distal, según entra en la vejiga, y lo que habitualmente se denomina como megauréter obstructivo primario. Esta tiene el segundo puesto en el diagnóstico diferencial de la hidronefrosis neonatal. Se produce con mayor frecuencia en los varones y es más probable al lado izquierdo. Otras serían las valvas uretrales posteriores. Estos son diminutos pliegues mucosos hipertróficos localizados en la pared posterior de la uretra prostática que bloquean el flujo normal de la orina desde la vejiga hacia el exterior. Estos pueden provocar la distensión de la vejiga, ureterohidronefrosis, generalmente bilateral, reflujo vesicoureteral severo, rinoma y en ocasiones ascitis urinaria. Otra causa está el ureterocele. Este es una dilatación quística, como se ve en la imagen, que se desarrolla en la porción intravesical del uréter. Es más frecuente en las mujeres que en los varones y tiene una prevalencia de 1 por cada 4.000 nacidos. Dado que la nefropatía obstructiva es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en edad pediátrica, es prioritario un diagnóstico preciso y precoz de la uropatía obstructiva para que en lo mayor posible se pueda tratar de minimizar la morbilidad y mortalidad que ocasionan esta uropatía. La obstrucción de las vías urinarias a nivel intrauterino nos conlleva hallazgos. Estos hallazgos puede ser la disminución del líquido amniótico. ¿Y por qué se da esto? Hay que recordar que alrededor de la semana 19 ya el feto empezó a deglutir y a secretar orina. Deglutir el líquido amniótico y secretar orina. Por ende, si hay una obstrucción de las vías urinarias, el feto va a estar deglutiendo y deglutiendo el líquido amniótico. Sin embargo, no va a haber secreción de orina. Por ende, se va a ver un oligohidramnio reflejado. También la disminución de la altura uterina, de tanto líquido que se va acumulando en el feto y no lo expulsa, pues va a haber menos líquido que deglutir. También hay que recordar que alrededor de la semana 11 a la 14, más o menos, el feto empieza a inspirar y expirar pequeñas cantidades de líquido amniótico, lo que ayuda en lo que es la madurez pulmonar. Entonces, al haber poco líquido amniótico, va a haber una inmadurez pulmonar, una deficiencia de esta madurez. También hay que recordar otra de las funciones del líquido amniótico, que es la protección ante los golpes. Este sirve como un amortiguador para el feto. Sin embargo, cuando hay una disminución del líquido amniótico, hay disminución por ende de su protección. Y al haber una menor o un espacio reducido donde el feto pueda crecer, va a presentar anomalías en su crecimiento. Por esto es muy importante el diagnóstico y cómo lo diagnosticamos con las ecografías.
Con la llegada de la ecografía obstétrica se han podido detectar precozmente malformaciones fetales de mucha importancia. Las del sistema nervioso central representan aproximadamente el 50%, seguidas por las malformaciones del tracto urinario, que llegan aproximadamente a un 20% del total. Eh, la ecografía identifica los riñones ya a partir de la 16ª semana de gestación en el 90% de los casos, y a la vejiga desde la 14ª semana de vida intrauterina. Si durante la ecografía encontramos una disminución del líquido amniótico, podemos pensar inmediatamente en una alteración de la función renal o en una obstrucción vesical. En cambio, si lo que se encuentra es una ausencia del líquido amniótico, esto nos va a indicar una agenesia renal bilateral, una displasia renal bilateral o una obstrucción urinaria baja completa. ¿Y cómo se diagnostica entonces en el momento prenatal, en una instancia prenatal? Con la ecografía, entonces, lo que se va a hacer es medir el diámetro anteroposterior de la pelvis renal. Tenemos parámetros tanto en el segundo como en el tercer trimestre para clasificarlo. Si en el segundo trimestre encontramos un diámetro de 4 a 6 milímetros, se puede decir que es leve. Si está entre 7 y 9 es moderado, y si está entre 10 o más es severo. En cambio, si en el tercer trimestre encontramos un diámetro entre 7 y 9, esto ya es leve. Si está entre 10 y 14, es moderado. Y si es de 15 a más, es severo. Y en el diámetro de la vejiga, si es más de 8 milímetros, es moderado. Y ya si es más de 15 milímetros, es severo. ¿Hay tratamiento prenatal? ¿O cuáles son los tratamientos prenatales? Bien, cuando hay una dilatación leve o unilateral pero severa, se van a controlar mediante la ecografía durante todo el embarazo, porque estas no representan un riesgo vital para el feto, por ende no requieren de un tratamiento prenatal. Cuando encontramos una hidronefrosis bilateral severa con el líquido amniótico normal, pues se va a dejar evolucionar normal con los controles ecográficos frecuentes y se van a estudiar inmediatamente después del parto. Pero cuando ya encontramos una hidronefrosis bilateral severa con oligohidramnios, en el segundo trimestre del embarazo, lo que vamos a hacer es confirmar con otra ecografía. Si se confirma esta sospecha, se va a valorar los factores pronósticos. Esta valoración prenatal se va a basar en ecografía siempre para monitorear el volumen del líquido amniótico, el parénquima renal y las malformaciones asociadas, el cariotipo, el estudio de la función renal por el análisis bioquímico de la orina, entre otros. La obstrucción urinaria grave intrauterina no solo produce daño renal progresivo, sino también daño pulmonar progresivo, como lo expliqué anteriormente. Es por esto muy importante restablecer el volumen del líquido amniótico. Y para ello se ha desarrollado métodos de intervención terapéutica que intentan aliviar la obstrucción mediante ya sea una corrección quirúrgica primaria o una derivación transitoria. ¿Y cuáles son estos métodos utilizados? Bien, encontramos la aspiración reiterada de orina vesical y piélica, el shunt vesicoamniótico, que como podemos ver en esta imagen que se presenta, consiste en la colocación de un catéter interno permanente desde la vejiga fetal hasta la cavidad amniótica por vía percutánea. Y ya también puede ser una cirugía fetal abierta, como una vesicostomía, uterostomía o pielostomía por histerectomía. Tenemos que tener en cuenta siempre que tienen riesgos y criterios de selección estos procedimientos, ya que al realizar cualquiera de ellos hay un riesgo de infección, traumatismo fetal, puede haber rotura de la membrana, puede ser partos prematuros. Y en los criterios de selección hay que tener en cuenta que nosotros debemos estar plenamente seguros de que hay una lesión renal bilateral o es unilateral cuando se trata de monorrenos, que también otro criterio es que tenga oligohidramnio severo, que sea un feto único, con cariotipo normal, ausencia de cualquier otra malformación extrarrenal que sea mayor y que sus pruebas de función renal sean de buen pronóstico. Tenemos diferentes manifestaciones que podemos encontrar en el lactante, entre ellos la ectasia, que es el ensanchamiento o engrosamiento que provoca la oclusión de un conducto.
Aquí en el feto se encuentra en el lactante se encuentra la pielectasia. La masa abdominal que se palpa por una dilatación de lo que es la estructura involucrada. Las infecciones de la vía urinaria, por lo que es una acumulación sostenida de la orina en el tracto. Y el urinoma o ascitis ya cuando hay una filtración de la orina hacia el espacio abdominal. ¿Cómo se diagnostica postnatalmente? Bueno, la idea es hacer una ecografía que oscile entre el tercer y el séptimo día, ni antes ni después, porque pueden haber más probabilidad de que sea un falso negativo. Bien, si entre este periodo, entre el tercer y el séptimo día, encontramos una dilatación y esta es bilateral, podemos encontrar una megavejiga. Y esto lo estudiamos con una ureterocistografía. Es para estudiar la anatomía y para conocer si hay una obstrucción o no. Si hay una obstrucción, seguimos revisando con la ecografía siempre y probablemente hayamos encontrado el valvo uretral posterior. Estos tienen un manejo quirúrgico. Por otro lado, si no hay una dilatación en este estudio, si todo es normal, entonces se va a hacer un estudio MAC3 y este tiene tres posibles respuestas, tres posibles resultados. Puede haber una obstrucción, otra indica que no hay obstrucción y otro resultado puede ser dudoso. Cuando hay una obstrucción, su manejo es quirúrgico. Cuando su resultado es dudoso, lo que se va a hacer es repetir el estudio MAC3. Y cuando no hay una obstrucción, pues se van a seguir haciendo los eco y MAC3 según sea considerado necesario. Pero, ¿qué es el MAC3? El MAC3 es una prueba que consiste en la administración de por medio de intravenoso, una dosis de radiofármaco. Ya a los 15 y 30 minutos se va a inyectar furosemida. ¿Con qué intención? Pues aumentar el flujo urinario, distender la pelvis renal y comprobar su funcionamiento. ¿Y nosotros qué vamos a valorar con este estudio? Pues nosotros valoramos la curva de eliminación, la función renal diferencial, que consideramos normal si se encuentra entre el 45 y el 50%. Y consideramos que hay un compromiso funcional cuando este es menor al 40%. También valoramos el tiempo medio de lavado. Es normal cuando es menor a 15 minutos. Esto indica que no hay obstrucción. El resultado es dudoso si dilata de unos 15 a 20 minutos y nos dicta que hay una obstrucción cuando es mayor a 20 minutos el tiempo de lavado. Ahora, ¿cómo se interpretan? Posteriormente, ya haber terminado el procedimiento, vamos a revisar cuidadosamente las ecografías y el renograma para localizar la obstrucción. Y vamos a tener en cuenta que si no existe una dilatación del uréter ipsilateral, es decir, si observamos un riñón afectado y no hay una dilatación del uréter de ese mismo riñón, podemos decir que la obstrucción o podemos pensar que hay una estenosis pieloureteral. Si en cambio hay una dilatación de ese uréter, nos quiere decir que la dilatación o el defecto está abajo, está por debajo del uréter. Entonces sería en la unión ureterovesical. Por ende nos sugeriría un megauréter, ya sea obstructivo o no. Tenemos una tabla de clasificación de la hidronefrosis neonatal según las dilataciones pielocaliciales, como observamos en la pequeña imagen, el grado 0 sin hidronefrosis. Ya grado 1 se visualiza la pelvis pero sin dilatación calicial. En el grado 2 podemos ver la pelvis ya con alguno que otro cáliz dilatado. En el grado 3 la dilatación de la pelvis y todos los cálices. En el grado 4, la dilatación pielocalicial con el parenquima adelgazado. Y ya con otra clasificación de la dilatación del tercio medio ureteral, estamos que en el grado 1, el diámetro anteroposterior es menor a 7 milímetros. En el grado 2, el diámetro anteroposterior oscila entre 7 y 10 milímetros. Y en el grado 3, el diámetro anteroposterior es mayor a 10 milímetros. ¿Cuál es el tratamiento postnatal? Bueno, pues primeramente, ante una dilatación severa en el recién nacido, vamos a iniciar un tratamiento antibiótico profiláctico. ¿Por qué? Porque ya hay orina acumulada por un tiempo determinado, ¿verdad?
o puede que no lo podamos determinar en sí, pero hay una orina acumulada ahí que ya no va a ser igual de estéril como lo era al inicio cuando ingirió el líquido amniótico. Entonces, por esto pues se va a indicar el tratamiento antibiótico profiláctico. Y tradicionalmente es la amoxicilina el que se utiliza en el neonato, ya hasta aproximadamente la octava semana de vida, ya que alcanza la madurez hepática, se le puede cambiar a trimetoprim sulfametoxazal o nitrofurantoína. Cuando hay una estenosis pieloureteral, el tratamiento de elección es la amputación de la unión estrecha y la reconstrucción de la misma mediante una ureteropieloplastia desmembranada. Es un procedimiento quirúrgico muy efectivo y con pocas complicaciones. Cuando se trata de una estenosis uretrovesical o megaureter, el tratamiento quirúrgico va a consistir en la amputación de la estenosis uretrovesical, el remodelaje del calibre del megaureter si este está muy dilatado, si es excesivamente dilatado, y la corrección de su implantación en la vejiga para tener un correcto funcionamiento. Ya si encontramos las valvas ureterales posteriores, el tratamiento debe ser la cateterización uretrovesical inmediatamente después del nacimiento, así como también las correcciones de las desviaciones hidroelectrolíticas, y ya posteriormente, tras realizar los estudios de imagen y ver que todo está funcionando bien, se va a proceder a la resección endoscópica de estas válvulas uretrales o una vesicostomía suprapúbica, y luego se debe esperar a superar el año más o menos para corregir las secuelas producidas por las malformaciones que no se pudieron corregir a lo mejor en la primera instancia. Y en el ureterocele, el tratamiento de elección está entre la descompresión endoscópica, la nefroureterectomía parcial o la reconstrucción primaria completa. Y esto se va a depender de tanto del estado clínico del paciente, si tiene una sepsis de origen urológico, la edad, la función renal, si hay presencia o no de reflujo, si hay una obstrucción del uréter ipsilateral o una afectación del uréter contralateral, y las preferencias de los padres y el cirujano. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.